gusto poderte saludar, sé bienvenido a nuestro estudio devocional en este tiempo con Dios. En este día, el tema es el veredicto para el rey de los judíos, basándonos en nuestra cita Marcos capítulo 15 versos 1 al 15. Y la palabra de Dios dice así: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que os haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. De nuevo, tenemos aquí al Sanedrín, reunido para poner por obra la decisión que había tomado unas horas antes. Si nosotros recordamos en nuestro devocional antepasado, debemos tener presente que ellos habían dicho: hallemos culpable a Jesús o lo hallemos inocente, nosotros vamos a acabar con él. Esa era la resolución a la que todo el Sanedrín, o al menos los selectos del Sanedrín, habían llegado. Y hoy retomamos esta parte de la historia. No les importó acortar el descanso de la noche, y esto es lo que debemos tener presente, que no les importó acortar este descanso de la noche con tal de llevar a cabo cuanto antes esta determinación criminal que era dar muerte a Jesús. Y aquí tenemos nuestra primera enseñanza con la historia, la diligencia infatigable que los hijos de las tinieblas muestran para hacer el mal debería avergonzar nuestra pereza y poco entusiasmo para hacer el bien, así como hay personas que se desvelan o incluso madrugan para hacer el mal y no les importa hacer a un lado su descanso. Nosotros debemos de igual manera hacer menos nuestro cansancio con tal de hacer el bien conforme a lo que la Biblia nos enseña. Esa actitud que demostraron los principales sacerdotes debe avergonzar nuestra vida, debe avergonzarnos en el sentido de decir, como ellos apresuraron sus pies para hacer el mal, como dice Proverbios, y nosotros no podemos apresurar nuestros pies para hacer el bien. Y si lo hemos hecho, ahora es momento de redoblar esfuerzos y decir: hoy lo voy a hacer, aunque no tengo fuerzas, voy a buscar a Dios, aunque no tengo fuerzas, voy a servir a Dios, aunque las personas me han hecho daño, yo voy a hacerle bien a las personas, porque eso es lo que Cristo nos enseña, es lo que el Señor nos ha mostrado con su ejemplo. Aunque las personas me lastimen, aunque hagan un complot contra mí, yo no voy a responder ante ellos. Y eso es lo que vamos a ver en la historia, en nuestro pasaje de este día. Muy de mañana, los jefes de los sacerdotes, como dice la Escritura, con los ancianos y los maestros de la ley, todo el Sanedrín, llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Aquí debemos ver cómo es que el Señor Jesucristo fue atado de forma física, pero también fue atado por nuestros pecados. No debemos olvidar que Él fue atado por nosotros. Atado se lo llevaron por las calles de Jerusalén, exponiéndolo así ante el desprecio y el vituperio de la gente. Traicionaron voluntariamente al que era la corona de Israel, según vemos en Isaías 28:5. ante aquellos que soportaban el yugo de Israel. Qué tremendo. Podemos tal vez leer este pasaje de forma muy rápida, pero lo que hay dentro de cada letra, de cada línea, es algo profundo que aquí juntos desmenuzamos y analizamos. Eso fue lo que hicieron ellos, menospreciaron al Rey de Reyes. Y ellos en burla le dijeron el Rey de los Judíos, pero ¿qué creen? Sí, Él es el Rey de los Judíos.
pero aún más allá, Él trasciende nuestra mente. Él es el Rey de Reyes. Pero vamos a analizar eso en un momento. En nuestro versículo 2, la Biblia dice que Pilato le preguntó, ¿eres tú el Rey de los judíos? Ya que ellos le llamaban de esta manera. Y el Señor Jesucristo se limitó a contestar, tú lo dices, tú lo has dicho, tú ya contestaste. Vemos cómo el Señor Jesucristo respondía solamente a aquello que iba a exaltar al Padre. Aquí Cristo confesó que así era, Él era rey precisamente cuando iba a morir. Así lo reconoció también el buen ladrón. Y así apareció inscrito en el título que figuraba sobre la cruz, el Rey de los Judíos. Y eso lo vemos en Juan 19:20, y estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Es cierto que Jesús explicó, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí, no es un reino terrenal. Es decir, no tiene, ¿eso qué significa? Que no tiene sus raíces ni se ejerce como los reinos de este mundo. A eso se refería. Así que es lo que el Señor Jesucristo quiso enseñarles a todas estas personas, pero ellos no lo entendieron. A pesar de que el Señor Jesucristo les hablaba con palabras tan sencillas, con un lenguaje tan sencillo, la Biblia dice que estas verdades Dios las ocultó de los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños, a aquellos que no tenían esa preparación, que no se sentían superiores por el conocimiento que creían tener. A todos nosotros, amada iglesia, es a quien el Señor revela estas verdades. El reino de Dios no es de este mundo, no se maneja como se maneja este mundo. Así que si alguien te dice, es que el reino de Dios es ahora, bueno, debemos ver cómo se maneja un reino hoy en día para saber que así no se maneja el reino de Dios. El reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios es en los cielos, será en la eternidad. Y esas ya son posiciones escatológicas que aunque sean distintas entre nosotros, no nos separa. Seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo hermanos. El versículo siguiente nos dice la actitud que tenían los sacerdotes. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Le acusaban, dice otra versión, de muchas cosas. Por Lucas 23:2 sabemos que las acusaciones eran principalmente tres. Número 1, que era una persona que incitaba al pueblo a una rebelión sin provocar violencia, únicamente los incitaba. Número 2, que prohibía dar tributo al César. Ya sabemos que eso es una total mentira. Pues cuando le preguntaron a él, Señor, ¿es válido dar el tributo al César, pagar nuestro tributo al César? El Señor Jesucristo de forma muy sabia les pidió una moneda y les dijo, ¿de quién es esta cara? ¿De quién es la cara que aparece en la moneda? Y ellos contestaron, pues del César. Y él les dijo, bueno, pues dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, y esto también es para nosotros, la Biblia no nos manda a rebelarnos en contra del pago de impuestos. Al contrario, si el gobierno en el que vivimos nos pide pagar impuestos, debemos pagarlos. Pero también a Dios hay que darle lo que a Él le corresponde. ¿Y qué le corresponde a Dios? Nuestra vida, nuestra adoración, nuestra entrega, nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Eso es lo que debemos darle a Él. Démosle a Dios lo que es de Dios. Y número 3, que era creo lo más fuerte, que se declaraba rey, que el Señor Jesucristo se declaraba un rey. Ahora, de las dos primeras, Pilato no hizo caso. ¿Por qué? Porque sabía, como dice la Escritura, sabía que por envidia le habían entregado. Eso lo vemos en los siguientes versículos. Sabía que los principales sacerdotes la habían entregado por envidia porque precisamente ellos habían perdido el control del pueblo. Y era eso, era un control que ellos habían ejercido sobre el pueblo. Pero por cuanto el Señor Jesucristo les vino a dar esperanza, les vino a dar libertad, les vino a dar un mensaje distinto del que ellos querían que recibieran, entonces le entregaron. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que Pilato, siendo una persona no conocedora ni que respetara las tradiciones ni la ley de Moisés, la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, cómo es posible que esta persona tenía un mejor discernimiento que los mismos que entre muchas comillas, entre muchos paréntesis, dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios? Vemos cómo la letra realmente no nos va a salvar. Si nosotros tenemos mucho conocimiento y no lo ponemos en práctica, amados hermanos, no vamos a poder crecer, ni tendremos este discernimiento para hacer lo correcto. Para más Pilato,
pudo discernir que los sacerdotes y el Sanedrín lo habían entregado por envidia. Pero la tercera acusación atrajo su curiosidad, sea porque atañía directamente el poder imperial o porque pues, la misma atmósfera en la que se desenvolvía les estaba diciendo que él era el hijo de David. Entonces, veamos esta parte. La Biblia nos enseña que cuando Pilato le volvía a preguntar, ¿no te das cuenta lo que te están diciendo? ¿No te vas a defender? ¿No vas a decir nada? El Señor Jesucristo guardaba silencio. Y esto maravillaba a Pilato. ¿Cómo es posible que un simple silencio maravillaba a una persona? Esto es lo que la vida del Señor Jesús nos enseña a nosotros. No debemos apresurarnos a responder a las personas que nos están levantando algún falso o que nos están ofendiendo. No debemos apresurarnos a defendernos. Dejemos que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y dejemos que sea Dios el que nos defienda. Veamos ahora después la propuesta que hace Pilato, ya que los sacerdotes y el Sanedrín seguían incitando a que crucificaran a Jesús. Dice el versículo 6, durante la fiesta Pilato dejaba libre un preso, el que la gente pidiera. Y hagamos acá el énfasis, el que la gente le pedía. Y aquí tenía dos opciones. Podían liberar a Jesús o, como dice el versículo 7, tenían un hombre llamado Barrabás que estaba en la cárcel junto con otros que habían cometido un asesinato en medio de una rebelión. Estas eran las dos opciones que tenía el pueblo para poder liberar. Y viniendo la multitud, dice la Biblia, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. En otras palabras, la gente le pidió, respeta nuestras tradiciones. Por favor, Pilato, a ver, haz como siempre se hace, por costumbre. Y Pilato les dijo al pueblo, aquí pongamos atención, ¿quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Aquí Pilato se dirige al pueblo, a las personas, ya no a los sacerdotes ni a los escribas o fariseos. Se dirigía al pueblo porque sabía el corazón, lo que había en el corazón del Sanedrín, pero quería saber lo que el pueblo quería, pues él había visto que tan solo unos días antes habían recibido a este Jesús, como él le llamaba, a este rey de los judíos, con mucha celebración y con palmas y con cánticos, y ahora lo tenían listo para ser entregado a la muerte. Por eso él se dirige a ellos. Pero la Biblia nos dice, mas los principales sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. O sea, no conforme con que Pilato los hizo a un lado para hablarle al pueblo, ellos incitaron a las personas para que mataran a Jesús. Esa determinación que ellos tuvieron desde que apresaron a Jesús, de sea hallado culpable, nosotros lo vamos a matar, o sea hallado inocente, nosotros lo vamos a matar. Esa determinación la estaban siguiendo todos juntos y jalaron al pueblo consigo. Pero Pilato les preguntó, ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Y ellos contestaron a gritos, crucifícalo. Este era el veredicto que ellos escogieron para el rey de los judíos. Y Pilato les dijo, pues qué mal hizo, qué mal ha hecho este hombre para que merezca la muerte, pero la gente volvía a gritar, crucifícalo, crucifícalo. No hacían caso, respondían nada más a lo que a ellos les convenía, pero cuando sabían que no había una respuesta, lo evadían y únicamente gritaban, crucifícalo. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Podemos pensar qué cruel fue la gente, qué injusticia. Y sí, precisamente, amada iglesia, esta es una injusticia. Porque el hombre justo, el hombre perfecto, que jamás pecó, que jamás cedió ante la tentación, estaba siendo entregado por todos nosotros. Un hombre que fue acusado de homicidio en medio de una rebelión llamado Barrabás fue liberado en lugar del rey de los judíos, del rey de reyes. Esa es una injusticia. Sin embargo, el Señor Jesucristo la noche antes dijo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que había un plan en su sacrificio, había un propósito en su sacrificio.
Y es por ese propósito, amada iglesia, que tú y yo tenemos esta oportunidad de adorar a Dios, de buscar a Dios, de rendirnos a Él, de tener este perdón de nuestros pecados, esta redención. Por eso, hoy domingo, si estás escuchando este mensaje antes de ir a la congregación, dispón tu corazón todavía más y llega con todas tus fuerzas a la iglesia, llega incluso una hora antes y dile: Señor, aquí está mi vida. Así como esas personas no les importó desvelarse con tal de apresurar sus pasos para el mal, así yo no voy a pensar en mi cansancio para apresurar mis pasos de hacer el bien y venir a adorarte. Hago a un lado mi dolor, hago a un lado mis problemas, hago a un lado lo que me está afectando en la vida y te pongo a ti como a prioridad. Es lo que debemos hacer, amada iglesia, todos juntos. Y si escuchas este mensaje después de haber ido a la congregación, después de haber adorado a Dios, que este sea tu proceder de ahora en adelante. Que cada domingo llegues con ese gozo a la casa de Dios y le digas: Padre, aquí estoy. Aquí está mi vida, así como tú te entregaste, hoy yo me entrego a ti. Amada iglesia, esta es la enseñanza del día. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber puesto en la caja de comentarios desde donde nos escuchan. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Les amamos en el amor del Señor y esperamos conocerles algún día. Sigue compartiendo estos devocionales, que la palabra de Dios llegue a muchas personas. Compártelo con aquellos que sabes que lo necesitan. Y somos una sola iglesia. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.